amigos que nos escuchan, hermanos en Cristo Jesús, a todos mis hermanos de la congregación de Fuente de Agua Viva, Dios los bendiga. Aquí seguimos orando por ustedes, seguimos extrañándolos y seguimos esperando, amados, que este tiempo de contingencia pase en el nombre de Jesús. En este día quiero compartir con ustedes un mensaje referente a esta semana que acabamos de vivir, que es Semana Santa. Bueno, para algunas personas tal vez este periodo del año, Semana Santa, no signifique nada, pero para nosotros como cristianos, ¿cómo debemos de recibir este tiempo? ¿Cómo debemos de actuar en este tiempo? ¿Cómo debemos de percibir este tiempo de Semana Santa? Para los que hemos sido limpiados por la sangre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, todas las semanas del año son Semana Santa. No podemos ni debemos dejarnos arrastrar por la comercialización que se hace en los medios masivos, como fechas especiales, entre comillas, como por ejemplo Navidad, Año Nuevo, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Amor y la Amistad, y esta fecha de Semana Santa. Debemos de tener un criterio en el cual entender como hijos de Dios que definitivamente todas las semanas son santas. No debemos de esperar a que llegue esta fecha de abril para poder reflexionar acerca de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, todo lo que significa este periodo de Semana Santa. Así que, amados hermanos, vamos a iniciar con este mensaje. Bienvenidos. Quiero leer lo que dice Mateo, desde el capítulo 27, verso 32 al verso 50. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los Judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este.
Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó con vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Comenzaré diciendo que para las personas de la antigüedad, como los romanos, los griegos y los judíos, la cuestión de morir en la cruz no era cualquier cosa. Para esas personas de la antigüedad, la cruz no era cualquier tipo de muerte. Para ellos, morir crucificado era algo totalmente ofensivo, era algo obsceno y aberrante. Era lo más bajo y lo más humillante entre los diversos tipos de ejecuciones que se conocían en esa época. Las anécdotas romanas dicen que las víctimas de crucifixión podían vivir suspendidos en esas cruces hasta 3 días o más, mientras el cuerpo sucumbía lenta y agonizantemente ante esta tortura. Muchos médicos y científicos han tratado de aclarar qué es lo que le sucede al cuerpo de un crucificado para entender cómo muere. De hecho, hay un estudio que se llama La fisiología de la crucifixión, y más específicamente han tratado de estudiar y de responder qué fue al final lo que le causó realmente la muerte a Jesús. Muchos de estos médicos y científicos han invertido cientos de horas en estudios e hipótesis forenses para conocer exactamente qué órganos colapsaron y en qué secuencia, para así poder causar la muerte de Jesús de Nazaret. Pero si vamos al origen de la verdad y de la sabiduría eterna, revelada en la palabra gloriosa de Dios, podemos encontrar exactamente qué fue lo que al final le causó la muerte a Jesús. Y déjenme decirles que no es por nada de lo que mencionan estos científicos y forenses en realidad. La Biblia nos muestra que la muerte física de Jesús fue una muerte sustituta por cada persona que ha pecado en este mundo. En Éxodo 12 se nos muestra un símbolo o un anuncio anticipado de la muerte de Jesús, representado por un cordero de Pascua que fue sacrificado para salvar a Israel de la muerte de sus hijos primogénitos. No es ninguna casualidad que en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del verso 29, Juan el Bautista se refiere a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Obviamente, este hombre llamado Juan el Bautista sabía quién era Jesús y sabía cuál era su propósito al venir a este mundo. E incluso ya desde el Antiguo Testamento, uno de los profetas más respetados de Israel, Isaías, en el capítulo 53 del versículo 1 al 12, describe exactamente de una manera profética todo lo que Jesús en su vida terrenal experimentaría y menciona muy específicamente en el verso 7 acerca de Jesús, diciendo:
como cordero, fue llevado al matadero. Al comer Jesús la última Pascua con sus discípulos, instituyó, según podemos leer en Mateo 26, del versículo 26 al 29, que Jesús instituyó lo que hoy conocemos como la Cena del Señor o la Santa Cena, donde Cristo menciona en el verso 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Su sangre derramada solo tiene efectos salvíficos y reconciliatorios entre aquellos que la aplican por medio de la fe a sus vidas. En el momento en que cada uno de los redimidos, de los que han sido comprados y limpiados con esa sangre de Jesús, la aplica de manera única y personal, de manera personal acepta y comprende que Jesús tuvo que morir para hacernos libres de nuestras maldades y pecados, por medio de su sacrificio sustituto en la cruz. Es decir, no era Jesús quien tenía que haber muerto en esa cruz. No era Jesús quien tenía que haber sufrido la justa ira de Dios, del Padre, por causa de la maldad y del pecado. En realidad, amigo que me escuchas, déjame decirte que el que debió de haber muerto en esa cruz éramos tú y yo, no Jesús. La palabra de Dios dice que Jesús jamás cometió pecado. Pero usted y yo, estoy seguro que hemos fallado de muchas formas a Dios, que hemos pecado de muchas maneras para con Dios. Cada uno de nosotros debimos de haber sido atravesados por esa lanza. Debimos de haber sido los que sufrieron las humillaciones, los castigos, esa corona de espinas en la cabeza, esos latigazos en la espalda, hasta descubrir prácticamente sus huesos. Déjame decirte, amigo que me escuchas, ¿por qué es tan importante la Semana Santa? Porque la Semana Santa nos recuerda lo que Jesús tuvo que sufrir para que tú y yo hoy podamos tener paz para con Dios y vida eterna a través del sacrificio de Jesucristo. Nosotros debimos de haber sido los que sufrimos en esa cruz. Nosotros debimos de haber sido los que morimos, los que debimos de haber muerto en esa cruz. Y finalmente ser separados de Dios por la eternidad. Eso realmente era lo que nos correspondía a nosotros. Ese era el pago de nuestras maldades y de nuestros pecados. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Jesucristo se humilló a sí mismo, es decir, tomó tu lugar y tomó mi lugar, siendo obediente al Padre siempre, para morir en esa cruz, sufrir de una manera horrenda lo que tú y yo teníamos que haber sufrido, y para poder pagar lo que nosotros no podíamos pagar. Filipenses 2:8 dice que Jesús se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Así que realmente ni siquiera podemos decir que Jesús fue obligado a morir en esa cruz. Leímos ahí en Filipenses que Él se humilló a sí mismo. Él tomó nuestro lugar en la cruz.
Él decidió voluntariamente tomar nuestro lugar y nuestro castigo. Él se ofreció voluntariamente a sí mismo para ofrecer un sacrificio perfecto y único por todos aquellos que de una manera u otra hemos ofendido al Padre con nuestros pecados. Eso es lo que yo siempre he creído acerca de la muerte de Jesús. Que Él murió por nuestros pecados, porque eso es lo que nos dice la palabra. Pero déjame decirte que en este tiempo Dios me llevó un poco más profundo que esto. Ciertamente, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y que Jesús murió para limpiarnos y perdonarnos de todo pecado. Eso es cierto. Y yo creí por mucho tiempo que esa fue realmente la verdadera causa de muerte de Jesús. No que sus pulmones hubieran colapsado, no que los latigazos que destrozaron su espalda le causaron una pérdida importante de sangre y que a final de cuentas murió deshidratado y desangrado. Eso es lo que nos dicen los médicos y los científicos. Y también tienen razón. Pero déjame decirte que Dios me mostró algo más profundo acerca de esto. Y es que en realidad ni siquiera fueron nuestros pecados los que lo mataron en la cruz, los que causaron la muerte de Jesús. No me malentiendas, por favor. Porque en última instancia, lo que realmente me mostró Dios acerca de cuál fue la razón, qué fue lo que realmente le causó la muerte a Jesús en esa cruz, no fueron las torturas físicas, ni siquiera nuestros pecados, sino que fue su amor. El amor que te tiene a ti y a mí, a esta raza de seres humanos caídos, pecadores, lo que determinó su muerte. Sí, ciertamente murió por nuestros pecados, eso es algo bíblico, eso es algo que no podemos negar, eso es lo que de fondo motivó a que Jesús dejara su trono de gloria para venir y hacerse un hombre de carne y hueso como nosotros, sin dejar su esencia divina en ningún instante. Ciertamente fueron nuestros pecados, fueron nuestra incapacidad de podernos reconciliar con Dios, la que motivó a Jesús a venir a este mundo, a hacerse carne, para limpiarnos de nuestras maldades y limpiarnos de nuestros pecados, ciertamente. Pero en última instancia, si no hubiera sido por ese amor tan grande que Jesús te tiene a ti y a mí, déjame decirte que entonces Él tal vez no habría muerto en la cruz. Porque Jesús nos ha amado de una manera tan gloriosa, de una manera tan incomprensible para nuestra mente humana, que incluso la palabra va más allá y dice que antes de que el mundo fuera creado, inclusive, antes de que siquiera alguno hubiera pecado, Él se ofreció a sí mismo por amor a nosotros. Él se sacrificó voluntariamente.